para quienes no han oído hablar, o para quienes las escuchan así de simple vista y no saben quién las dice, pero sobre todo no saben quién era antes de decir estas palabras, pueden parecer unas palabras muy elocuentes, cargadas de fe, de un hombre que habla con una convicción, con una certeza en su corazón. Y uno que ha leído, ha escuchado acerca de la vida de este hombre, pero lee esto y uno dice, wow, qué hombre. No que ya haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Vamos a retroceder un poco el cassette acerca de quién es este hombre que habla estas palabras con tanta sutileza, con tanta elocuencia, con tanta convicción, con tanto poder, pudiéramos decirlo. Para lo cual les invito a que leamos en Hechos capítulo 9. Vamos a retroceder un poco en la vida de este hombre. Hechos capítulo 9. A ver, la hermana, por favor, nos ayuda para que todos vamos llevando la línea de lo que esta mañana la palabra del Señor nos quiere enseñar. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El capítulo 9, los versos que leímos, habla acerca de la conversión, de cómo sucedieron los hechos de aquel hombre que cuando leímos en Filipenses es un hombre totalmente cambiado, transformado, un hombre elocuente, un hombre lleno de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, pero que en el capítulo 9 de los Hechos lo vemos en una postura diferente. Y hay otros textos que corroboran que no era, como decimos por acá en nuestro jergo común, no era perita en dulce, no era un hombre a todo dar, no era un hombre con el que un cristiano fácilmente podía llegarse a saludar, no, señor, era todo lo contrario. Hechos capítulo 8 dice: Saulo persigue a la iglesia, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Oiga, cuando habla que hubo una gran persecución, porque una cosa es una persecución, hermano, tengo una persecución, pero cuando se habla de una gran persecución no estamos hablando de cosas pequeñas, estamos hablando de cosas horrendas que vivía la iglesia en su momento. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Oiga, el verso 3: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba a la cárcel.
Estamos hablando que hoy en día, en el pleno siglo XXI, estamos aquí reunidos con aire acondicionado, con buen sonido, con todas las condiciones, y gracias a Dios por eso, porque ya no estamos en la era primitiva, estamos en esta época y podemos gozar de estos beneficios. Pero estamos hablando que aquellos hombres y mujeres temerosos de Dios en la antigüedad, en el tiempo en que narra la Escritura aquí en estos versículos, aún estaban en sus casas, ni siquiera iban a reunirse, estaban en sus casas, pero era tanto el celo de ese hombre, dijéramos, en contra del Evangelio, en contra de Jesús, en contra de la predicación, que no obstante decía, bueno, aquí vive María, esta está profesando ese nombre, voy a entrar. Entraba y dice, óyase bien, que a hombres y mujeres, y yo analizaba, y no había un hombre que pudiera detener a Saulo, pero también analicé, eran hombres y mujeres temerosos de Dios, que estaban dispuestos a dar su vida si era necesario por la predicación, por anunciar a Jesús. Eran hombres que habían sido transformados, que habían sido cambiados, y decían dentro de sí, si es necesario que esto me acontezca por predicar a Jesús, bienvenido sea. Hermano, ¿cuántas cosas te has tenido que tú, como decimos coloquialmente, tragar por ser cristiano? ¿Oyó? Yo les contaba una vez que un hombre me robó 5 millones de pesos y terminé pagándole al banco como 8. Y me dijo un sobrino, tío, dígame quién es y yo voy y le cobro, él me paga. Pero un sobrino, eso es tremendo yo. Y yo dije, yo sé que él le paga, usted lo hace que le pague, pero ¿y dónde quedo yo como cristiano? Que se pierda. Jehová dio y Jehová quitó, pero ante todo sea el nombre de Jehová bendito. Porque hay circunstancias, y no que seamos bobos, yo. No que seamos bobos. No es que el bobito lo vamos a... No. Es que a veces hay cosas que permitimos porque decimos, bueno, pongo en una balanza esto y pongo en la otra balanza aquello. ¿Quién pierde más, él o pierdo más yo? Y a veces es necesario que cosas pasen o que permitamos que pasen por saber a quién tenemos en nuestra vida. Pero no obstante, nuestra ciudadanía no está aquí, sino que está en los cielos. Y en la medida en que obremos con la mayor justicia posible, iremos avanzando hacia su presencia. Por eso aquel hombre arrastraba hombres y mujeres de las casas. Y no porque no hubiese un hombre capaz de pararse y decirle, bueno, aquí me sacará muerto, como en otro tiempo pasaba. Iban a buscarlo a la casa y decían, no, aquí me saca muerto, pero no me dejo sacar. Y había gente que se hacía matar. Pero en aquel tiempo, en esa circunstancia con Saulo, no sucedía eso. Por lo menos la Biblia no lo registra. Porque eran hombres y mujeres que habían tenido un cambio por Cristo. Hermano, que el cambio que hay en tu vida no sea meramente humano, sino que lo que hay en tu vida sea dado por Dios. Que te conozcan, que me conozcan con ese talante de cristiano, y que en la medida de lo posible no dejemos caer en tierra nuestra palabra. No que nos fallemos, no que no nos equivoquemos, claro que sí. Pero recuerda que ante el mundo eres y soy luz. Porque una luz no se puede colocar debajo del almud, sino que es colocado en un lugar visible, en un lugar alto, para que allí alumbre todos en su alrededor. Que ese sea el talante y la conducta a la cual hemos sido llamados, que podamos permanecer en ella. Bendito el nombre del Señor.
sigamos leyendo acerca de la conducta o el comportamiento que tenía este hombre en Hechos capítulo 22, el verso 4. Hechos capítulo 22, el verso 4 dice: perseguía yo. Oiga, ni siquiera el escritor hablaba de otros, sino que él mismo que escribió narraba cómo eran los hechos, las actuaciones, las actitudes que él tenía para con los creyentes. Perseguía yo este camino hasta la muerte. Oiga, esas son palabras mayores, ¿oyó? Porque una cosa es que él tuviese celo porque hablaban de un tal Jesús. Pero cuando él mismo se proclama que era un perseguidor hasta la muerte, quiere decir que no descansaba, ¿oyó? Hasta ver en condiciones de muerte, si era posible, a algunos que profesaban a Jesús. Perseguía hasta la muerte. Pues el texto que leíamos anterior habla acerca de que consentía Saulo eso, consentía hablando acerca de Esteban. O sea, él consintió también la muerte de Esteban. Y dice, y perseguía hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Alabado el nombre del Señor. Hermano, era tal el grado de persecución de este hombre que pedía carta, es decir, pedía autorización, por decirlo de esta manera, para poder entrar a diferentes ciudades. Al sacerdote pedía a las autoridades autorización para poder aprender o apresar, perseguir y llevar a la cárcel hombres y mujeres. Y yo analizaba un poco sobre la vida de este hombre, pero luego lo veo en el texto que leímos inicialmente y digo, verdaderamente cuando Dios posa su mirada sobre alguien para cambiarlo, no importa quién sea, cuando Cristo decide transformarte, lo hace. Alabado su nombre. Y lo escucho diciendo estas palabras y uno no puede creer o no puede imaginar inicialmente que sea aquel mismo hombre del cual hablábamos en los textos anteriores. No puede creer a este hombre cuando se expresa de la siguiente manera: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fue también asido por Cristo Jesús. El verso 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y yo estaba analizando por qué el apóstol dice yo mismo. Porque es que cuando ya él está en esta posición del apostolado, del predicador a los gentiles, no estamos hablando de un hombre común y corriente. Estamos hablando que humanamente era el apóstol Pablo, ¿yo? Escritor de 13 cartas, llamadas o denominadas las cartas paulinas. ¿Oyó? No estamos hablando de un hombre del común. Estamos hablando de un hombre que Dios, óigase bien, que Dios, no él, como él mismo lo dice en otro texto, dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
¿Oyó? Estamos hablando de un hombre al cual Dios se dio el gusto de coger del vulgo, de esa condición paupérrima en la que vivía y que asolaba a su iglesia. Se dio el gusto de tener un encuentro con él de tal manera que le dice: Señor, Señor, ¿quién eres tú? Oiga, y uno lee este texto y uno dice: ¿cuántos días demoró sin comer ni hermano Johnny? 3 días, si no estoy mal. ¿Oyó? O sea, fue tanta la conmoción que tuvo por ese encuentro con el maestro, que duró ayuno como 3 días y también duró ciego. ¿Oyó? No estamos hablando de un encuentro común y corriente en que alguien escuchó el mensaje y lo entendió y vino, aceptó a Jesús. No. Para ese hombre era necesario un encuentro de mayor, ¿oyó?, de mayor peso. Y fue necesario que cuando iba a aprender a la iglesia, se le apareció el resplandor, la gloria misma. ¿Oyó? No cualquier cosa, la gloria misma. De tal manera que el resplandor lo rodeó y cayó en tierra. ¿En qué iba? La Biblia no dice. Cayó en tierra. Y ahí es cuando ese hombre arrogante, ese hombre impulsivo, ese hombre que entraba a una casa y podía coger a un hombre del talante que fuera y sacarlo, y cogía a las mujeres por el cabello y las arrastraba. ¿Oyó? Ya usted ve a ese hombre allí tirado en tierra, haciendo un reconocimiento y diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Alabado sea su nombre. ¿Qué quieres que yo haga? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Es decir, a pesar que yo he alcanzado cierto grado de autoridad en cuanto a la predicación del evangelio, a pesar que era considerado el apóstol a los gentiles, a pesar de que a través de él se expandió el evangelio por ciudades, por aldeas, no obstante él reconoce y dice: hermanos, yo mismo, con todo y lo que el Señor me ha permitido alcanzar, con todo y lo que el Señor me ha permitido hacer, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Sabe por qué? Yo estaba analizando por qué decía que no lo pretendía. Y cualquiera puede decir: no, pero es el apóstol. Y ya esa estatura espiritual, ¿ya qué más quiere? Sin embargo, era tan precavido él y consciente que mientras estuviese en la carne, estaba, dijéramos como dice el texto, porque todos los días somos llevados, o somos contados como ovejas que son llevadas hacia el trasquiladero. En otro texto habla acerca del cuidado, porque no siendo el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Oyó? Porque esto no es una cosa, es estar firme, hermanos. Para que hagamos diferencia, una cosa es estar firme y otra cosa es creer que es estar firme. Por eso el texto dice, el texto no dice el que esté firme, no. El que crea estar firme. ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza humana es engañosa. ¿Oyó? Es engañosa. El que crea estar firme, mire que no caiga. Por eso el apóstol dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya todo.
Pero me encanta, me fascina lo que viene a continuación. El verso 13. Pero una cosa hago. Y estaba analizando que no solamente es una cosa. Porque primero dice, una cosa hago. Pero para que se dé lo segundo es necesario que se dé lo primero. Y dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hermanos, ¿cuántos años podemos tener en el Evangelio? Algunos empiezan, pero otros ya tenemos algunos días más, algunos años más. Y quizás alguien todavía esté atado con cosas del pasado, porque crea que Dios no le ha perdonado, o porque se crea tan indigno de la misericordia de Dios que diga, no, es que yo fui muy malo. Pero alabado sea Jesucristo, que su sangre, su preciosa sangre, es capaz de perdonar, de lavar al más vil pecador. Ciertamente hago una cosa, olvidando. Hermano, y sabe una cosa, que a veces no avanzamos más de lo que realmente deberíamos avanzar en Dios, es porque todavía hay cosas que no hemos olvidado. Yo creo, y la palabra me enseña, que si estamos aquí es porque su misericordia nos ha alcanzado. Y escuchábamos a nuestros pastores en la primera escuela dominical hablando de que la santidad no es un punto, sino un estilo de vida. ¿Oyó? Un estilo de vida que usted, que yo decidimos vivir, un diario vivir. No es un fin, no es una meta. Es un proceso, amén. Es un proceso que se da día tras día. Entonces, el mensaje de Dios esta mañana es, si hay cosas que todavía nos atan, nos ligan, que no nos dejan avanzar, es necesario que esta mañana podamos ponerle fin a eso. Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto en estado de descomposición, se levantó. Pero Jesús no le dijo, vete Lázaro y camina. Fue necesario primero que le dijera a los que estaban alrededor, desatarle y dejarle ir. Es necesario primero que esas ataduras, que esas ligaduras, que posiblemente para algunos todavía nos aten, es necesario que esta mañana el poder del Espíritu Santo a través de su palabra rompa eso, hermano, y podamos avanzar este año tomado de su mano, tomado de su mano. ¿Por qué seguir arrastrando esas cadenas? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Yo no he visto todavía a ninguno que esté pidiendo ayuda, que esté caído, que esté herido. No he visto todavía a alguien que esté en esa condición y esté retrocediendo. No lo he visto, sino que lo he visto extendiéndome hacia lo que está adelante, pidiendo ayuda, pidiendo misericordia, pidiendo socorro, pero avanzando, hermano.
Ese es el mensaje esta mañana. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Alguien le glorifica. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Prosigo a la meta. Hermano y hermana, tú ni yo hemos sido llamados para quedarnos a la mitad del camino. Porque usted cree que esa gente que se ha quedado a mitad del camino y le ha dado la espalda al Señor van a tener recompensa en cuanto a la vida eterna. Muy seguramente que no. Porque el reino de los cielos no lo arrebatan los cobardes, sino los valientes. Aquel que se esfuerza, que a pesar de la tentación avanza, que a pesar de la escasez avanza, que a pesar de la enfermedad avanza, que a pesar de todo lo que le rodea en contra avanza. Premios sí hay, pero solo para los que llegan a la meta. ¿Alguien quiere llegar a la meta? Vamos a estar de pie, por favor. Yo quiero llegar a la meta, hermano. Y el hermano Clodomiro mencionaba a esos hombres que poco a poco se han ido con el Señor. Y uno ve la conducta, la vida de esos hombres, la entrega por Cristo, por su obra, y uno dice, realmente vale la pena. Vale la pena, hermano. Y aunque no tengamos, todos no podemos ser pastores. No obstante, hay un premio para todo aquel que el Señor ha llamado. Y yo quiero llegar a la meta. Si alguien en esta mañana quiere extenderse hacia lo que está delante, quiere avanzar, pero quizás dice, las fuerzas me escasean. Aquí hay un altar que te espera esta mañana. Vamos a orar por ti. ¿Qué van a pensar si yo paso? No, yo también tengo que oren por mí. Yo también quiero avanzar. Si esto aquí es de todos, hermano. Yo necesito que el soberano me ayude para avanzar. Porque el camino se torna duro, se torna difícil. Pero que en medio de esa circunstancia yo pueda ver esa mano extendida hacia mí y diciendo, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo todos los días de tu vida. Vamos a orar y vamos a pedirle que nos ayude también. Alguien levanta sus manos y le dice, Señor, yo estoy aquí. Alguien levanta sus manos y le dice, Señor, yo quiero llegar a la meta. No sé qué me espera mañana. No sé qué situación voy a afrontar. Pero lo que sí sé es que quiero seguir dependiendo de tu misericordia. Soberano Dios, soberano Dios, tú eres el dueño de mi vida, el dueño de mi hogar, el dueño de mis fuerzas que a veces escasean.